Si alguien le preguntara a Lorena qué es lo que más desea en la vida, ella respondería con confianza que lo que más quiere es paz y tranquilidad. Lorena tenía 17 años, y su vida era como días grises interminables sin ninguna alegría. Todo comenzó después de que la madre de Lorena muriera y Gabriela se mudara a su casa con su hijo Nico. La madre de Lorena falleció después de una larga enfermedad. Y 2 años antes, ella había perdido a su padre. La chica había estado viviendo sola durante un tiempo en la casa que sus padres le habían dejado, hasta que una mañana de verano su tía y su primo aparecieron en su puerta. Después de dejar claro a Lorena que no tenían intención de irse, la tía Gabriela y su hijo comenzaron a imponer sus propias reglas en la casa. Lo primero que hicieron fue vender lo que quedaba de las pertenencias de sus padres. Lorena intentó detenerla y le mostró el testamento que su madre había dejado, en el cual se decía que toda la propiedad pertenecía a su hija. Pero Gabriela se lo arrebató inmediatamente de las manos de la chica y lo rompió en pedazos. «Aquí tienes tu testamento. Mantén la boca cerrada o te echaré como a un perro», murmuró entre dientes. Nico, el primo de Lorena, flaco y alto, rió con aprobación y se frotó las manos, temblando de resaca. Lorena, mirando a sus parientes con una mirada de odio y dolor, salió corriendo de la casa y se precipitó hacia el bosque, hasta la casita de su padre. Se subió a la cama chirriante y lloró durante mucho tiempo, maldiciendo su destino. Todos sus compañeros de clase se estaban preparando para la graduación y esperando una nueva vida. Pero Lorena no tenía dinero para esa vida feliz. Los fondos que su madre había dejado no eran suficientes para mudarse a la ciudad e ir a la universidad. Y Lorena estaba condenada a vivir en ese pueblo rodeado de bosques, bajo el mismo techo que su tía y su primo, que siempre estaba borracho. No podía contar con la ayuda de nadie. No tenía más parientes excepto su tía. Sus vecinos y conocidos no podían hacer mucho por ella. Solo había una salida: esperar a que las cosas cambiaran y creer que todo estaría bien. Pero el tiempo pasó y todavía no había ningún cambio en la vida de Lorena. Pasaron 2 años y ella seguía viviendo al lado de Gabriela, soportando sus numerosas críticas. Su tía le asignaba todas las tareas del hogar a su sobrina. Desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, Lorena hacía los quehaceres del hogar: limpiar, cocinar, lavar, planchar, limpiar los pisos y hacer las compras. Un día, después de otra pelea con su tía, la chica se fue a la casita en el bosque, donde solía ir para tener un poco de tiempo a solas. Lorena se dejó caer pesadamente en el banco y echó la cabeza hacia atrás. Las nubes se desplazaban lentamente por el cielo. Una suave brisa las arrastraba lejos. Y Lorena realmente deseaba volar con ellas en el cielo. Mientras soñaba, se quedó dormida sin darse cuenta y de repente se despertó con un fuerte grito. Estaba muy asustada. No había gente cerca, por lo que nadie podía haber gritado. El grito era una especie de sonido desgarrador, lastimoso. Ascendió a un rugido, luego subió a un chillido, y en el crepúsculo sonaba especialmente escalofriante y lúgubre. Lorena se sentó asustada y escuchó ese llamado triste y lleno de lamento de alguna bestia del bosque desconocida. Finalmente, el grito se calmó, pero pronto se escuchó un sonido de crujido y un fuerte ruido de ramas rompiéndose a lo lejos. Con cautela, asomándose por la esquina, Lorena se sorprendió al ver a un pequeño osesno que caminaba torpemente hacia las cabañas. Era gracioso, dejaba de rebotar y seguía girando la cabeza, escuchando y olfateando todo a su alrededor. Cuando llegó al tanque de agua de lluvia, el osesno bebió lo suficiente, luego se sentó y miró a la chica que se le había acercado. «¿Así que eras tú quien rugía?», le preguntó al osesno. «¿Quién te lastimó?». El osesno se frotó la cara con la pata y estornudó, luego se arrastró hacia Lorena y le dio un empujón en la pierna con su nariz. La chica corrió rápidamente a la caseta y trajo el azúcar que uno de los cazadores había dejado y le ofreció unos trozos al peludo visitante, quien los lamió al instante, subió al árbol y rugió de nuevo, mucho más alegre esta vez. «¿Dónde está tu madre, pequeño?», preguntó Lorena, mirando alrededor asustada, buscando al oso. «¿Estás solo?». El osesno bostezó, saltó al banco y se metió debajo de él. Pronto, la chica lo escuchó olfateando. El osesno se había quedado dormido. Después de quedarse sentada un rato más, sacó un poco más de azúcar de la caseta, lo colocó junto al osesno y se fue a casa.
El encuentro con el pequeño anfitrión del bosque alegró un poco el alma de Lorena, y las peleas y desacuerdos con su tía le parecieron insignificantes y sin valor. El osesno resultó ser una osa, a la que Lorena más tarde llamó Maggie. Para finales del verano, Maggie había crecido un poco, pero aún vivía cerca de la caseta. Y la chica solía ir allí para prepararle comida a la osa. Para entonces, Gabriela ya no era tan estricta con ella. A principios de agosto, sufrió un ataque al corazón y ahora intentaba evitar todo tipo de peleas para no perturbar su corazón enfermo. La vida de Lorena gradualmente fue mejorando, y la chica creía que la razón de esto era la ayuda que le había brindado a Maggie, la osa. Lorena creía que el boomerang de la bondad había regresado a ella. Y cada vez que miraba a la osa, le parecía que Maggie le estaba agradeciendo. Y Maggie, la osa, en realidad estaba agradecida con su rescatadora. Siempre que Lorena aparecía en la caseta, ella salía del bosque y caminaba hacia ella, luego se echaba a sus pies y cerraba los ojos plácidamente. Y después de una rica comida que Lorena le había preparado, Maggie se sentaba a su lado y le lamía las manos con su lengua suave y tersa, agradeciendo así a su salvadora. Y luego la osa se levantaba y se alejaba, solo para regresar más tarde. Pero un día, cuando Lorena fue a ver a Maggie, por alguna razón, la osa no salió a su encuentro. La chica miró ansiosamente hacia el matorral y llamó a Maggie por su nombre, pero la osa no apareció. Cuando miró a su alrededor y no la encontró, Lorena se preocupó seriamente. De repente, su memoria volvió a los cazadores que había visto en la tienda el día anterior. Decidiendo que Maggie estaba en problemas, Lorena corrió hacia la caseta, se echó un impermeable sobre los hombros y se fue en busca de su amiga del bosque. Después de explorar infructuosamente la parte familiar del bosque que rodeaba la cabaña, Lorena estaba a punto de regresar cuando de repente escuchó un disparo y un rugido ahogado que lo siguió. Corriendo hacia la fuente de esos sonidos, la chica se abrió paso a través de la densa maleza de enebros, rodó por una pendiente suave, casi rompiéndose un brazo, y se encontró a orillas de un pequeño lago. Girando la cabeza, Lorena vio una imagen extraña y fascinante. Un hombre estaba de pie junto al agua, con los brazos extendidos y congelados, mientras Maggie agachaba la cabeza hacia el suelo contra él. Cuando el hombre no pudo resistir más, retrocedió. La osa se levantó de manera amenazante y agitó sus patas delanteras. Quién sabe cómo podría haber terminado si en ese momento Lorena no hubiera intervenido en la confrontación entre el hombre y la osa. Maggie, detente. Cálmate, gritó, corriendo cuesta abajo hacia el agua. No puedes dejar solo al hombre. La osa bajó inmediatamente sus enormes patas y dirigió su hocico hacia Lorena, luego se volvió hacia el hombre y gruñó, amenazándolo. Caminó lentamente por la orilla del agua hasta que desapareció detrás de los árboles. Lorena se acercó al asustado desconocido y se asomó a su rostro, blanco de miedo. El hombre cerró los ojos durante mucho tiempo, luego dejó caer su mochila de los hombros y le hizo señas a Lorena para que sacara agua de ella. Después de beber, se dejó caer al suelo y murmuró, «Gracias». El nombre del desconocido era Normando, y había llegado el día anterior desde la ciudad con sus amigos cazadores. Pero por inexperiencia, se había separado de ellos en el bosque y se perdió. Al ser una osa, Normando presuntuosamente le disparó, pero falló, lo que enfureció mucho a Maggie. Ella lo obligó a retroceder hacia el lago. Y nadie sabe cómo habría terminado si Lorena no hubiera llegado a la orilla. Asustada de que Normando pudiera meterse en problemas de nuevo, le ofreció un lugar para pasar la noche en la caseta de su padre. Normando aceptó y siguió a Lorena hasta las cabañas. Cuando finalmente llegaron al lugar, ya era de noche. Después de acomodar a Normando para la noche, Lorena estaba a punto de irse, pero Normando la agarró del brazo y la retuvo. «Quédate», susurró, envolviéndose en una manta. «Ya es tarde». «¿A dónde vas a ir?» Lorena se quedó. Después de calentarse y relajarse, Normando le contó un poco sobre sí mismo, y así Lorena se enteró de que él era un hombre de negocios que poseía 2 ferreterías. Lorena miró al chico de cerca y se rió. «No pareces un hombre de negocios», declaró. Normando, avergonzado e incluso ofendido, se volvió hacia la pared y permaneció en silencio durante mucho tiempo. «Bueno, entonces no me creas», dijo en voz baja. Luego, de repente, dejando caer la manta,
se levantó sobre los codos y miró a Lorena. ¿Quieres que te lo pruebe? ¿Cómo es eso?, preguntó Lorena, curiosa. Mira, ven a la ciudad y te mostraré mis tiendas, y también te daré un regalo. Cualquier artículo, absolutamente gratis. Sí, y la entrega corre por mi cuenta. Sacó una tarjeta de presentación del bolsillo de su camisa y se la entregó a Lorena. La chica la apretó en su puño y se levantó. Creo que debo irme, suspiró Lorena mientras abrochaba su chaqueta. La tía se preocupará, y tú vete a dormir. Buenas noches. Normando la agarró de la mano nuevamente, la atrajo hacia él y de repente la besó en los labios. Lorena quiso abofetearlo, pero por alguna razón no pudo, y esperando a que el beso terminara, salió corriendo de la caseta en la oscuridad de la noche. Caminó todo el camino a casa como si estuviera en un sueño profundo, moviéndose de árbol en árbol como una sombra. Sus labios aún ardían con ese beso espontáneo. Además, quería otro beso. Este extraño deseo asustaba a Lorena, pero no podía deshacerse de él. Al llegar a casa, la chica se deslizó en silencio en su habitación, rápidamente se quitó la ropa y se metió en la cama. Durante mucho tiempo, permaneció allí pensando en Normando y en su extraña reunión, que involucraba a una osa, y finalmente se quedó dormida. Después de que los amigos cazadores encontraron a Normando, él se quedó en la cabaña por varios días más. Durante todo ese tiempo, Lorena estuvo a su lado. Un extraño sentimiento, hasta entonces desconocido, la atraía hacia él. Y cuando escuchó que Normando se iba a casa, se sintió increíblemente triste. Cuando salió a despedirlo, no pudo contener las lágrimas. Y Normando, al notar esto, la abrazó fuertemente y la acercó a él. «Puedes venir a verme en cualquier momento», dijo, acariciándole el cabello. «¿Recuerdas lo de los regalos?» Lorena asintió y, con un beso tímido en la mejilla de Normando, se alejó rápidamente. Después de caminar una distancia considerable, de repente recordó que había olvidado pedirle su dirección y decidió regresar. Pero para entonces, Normando ya estaba lejos. Recordando la tarjeta de presentación, Lorena buscó en sus bolsillos y se horrorizó al descubrir que la tarjeta no estaba. Cayendo al suelo, Lorena trató de recordar dónde podría haberla perdido, pero fue en vano. Llorando de desesperación y decidiendo que nunca volvería a ver a Normando, la chica se fue a casa, maldiciéndose a sí misma por su imprudencia. Lorena pasó toda la semana como en un delirio, pensando en Normando, finalmente decidiendo ir a la ciudad a buscarlo. Tomó todo el dinero que le quedaba y comenzó a empacar. Cuando Lorena estaba lista para irse, sucedió algo increíble. Un auto se detuvo frente a su casa y Normando salió. «Hola. He estado pensando en ti todo el tiempo», le confesó a Lorena, quien se acercó a él. «He estado fuera de mí y ahora he decidido venir aquí». «Yo también he estado pensando en ti», susurró Lorena, «estoy tan feliz de que estés aquí». Se aferró al chico con todo su cuerpo y tembló. Y Normando, mientras tanto, sacó algo de su bolsillo y sonrió. «Esto es para ti», dijo, entregándole a Lorena un anillo de oro. «Quiero que seas mi esposa». Lorena aceptó su regalo, honrada por un momento. ¿Qué debería hacer al respecto? Normando, al ver su emoción, le puso el anillo en el dedo él mismo y sonrió. «Estoy de acuerdo», respondió la chica, sin creer en sus ojos ni en sus oídos. En ese momento, la tía Gabriela salió de la casa. Cuando vio a los jóvenes abrazados, entendió todo de inmediato y sacudió la cabeza. «Bueno, les deseo felicidad», dijo con voz temblorosa. «Ámense». Lorena y Normando se volvieron hacia ella y asintieron. «Gracias», respondieron juntos. Un año después de la boda de Lorena y Normando, su familia tuvo a su esperado primer hijo. Lo llamaron Patrick. Para entonces, Normando había llevado a su esposa a una nueva mansión de 2 pisos cerca de un gran lago. Cada mañana, al despertarse y tomar a su hijo en brazos, Lorena salía a alimentar a los cisnes y patos. Era lo más hermoso que el destino le podía dar. La chica aún no podía creer en el cuento de hadas que la rodeaba y temía que pudiera desaparecer como un espejismo en el desierto. Y cada vez que se daba cuenta de que todo era real, cerraba los ojos con felicidad. Pero, como resultó, Lorena tenía razones para tener miedo. Y el final del cuento de hadas estaba casi allí. Un día nublado, después del desayuno,
fue de compras. Por alguna razón, decidió llevar a su hijo con ella, aunque siempre iba sola antes. Y, abrigando bien a Patrick, lo colocó en el cochecito y caminó lentamente por la calle, mirándolo y sonriéndole desde debajo de la capucha de su chaqueta. En el cruce de peatones, Lorena esperó a que el semáforo cambiara de rojo a verde, haciendo caras graciosas para divertir a su hijo. Embelesada, Lorena no notó cómo el semáforo volvió a ponerse en rojo. Al darse cuenta, empujó el cochecito y corrió a través del paso de peatones aún vacío hasta el otro lado de la calle. De repente, como si surgiera de la nada, apareció un coche blanco en la carretera. Se dirigía directamente hacia Lorena, y ella, paralizada, lo observaba acercarse, sin prestar atención a los gritos de los transeúntes reunidos. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Lorena no podía gritar ni mover un brazo o una pierna. Lo único que podía hacer era ver cómo el coche se dirigía inexorablemente hacia ella y su hijo. ¿Por qué estás ahí parada? «Estás loca, chica», gritó un hombre que corría hacia ella. «Apártate». Rápidamente, al reaccionar al grito de aquel hombre, Lorena empujó el cochecito con las últimas fuerzas que le quedaban. En el momento en que el cochecito con el bebé estaba en las manos del desconocido, el coche golpeó a Lorena y la lanzó muy atrás. Una vez en el pavimento, la chica sintió un dolor insoportable en todo su cuerpo y gritó tratando de levantarse. Lorena se arrastró un poco hacia un lado y perdió el conocimiento. Cuando despertó, se dio cuenta de que estaba en una sala de hospital. Tratando de levantarse, Lorena de repente cayó de la cama y gritó por el dolor que le atravesaba la espalda. Comenzó a retorcerse en el frío suelo, golpeándolo con las manos, y al oír el ruido, llegaron varias enfermeras. La colocaron suavemente de nuevo en la cama y llamaron al médico. «¿Qué haces aquí?». El médico que entró en la sala sonrió a Lorena. «No deberías moverte en absoluto. ¿Sabes lo que te pasó?». Lorena frunció el ceño, tratando de recordar todo, pero lo único que le venía a la mente era haber empujado el cochecito hacia un hombre extraño. «¿Mi bebé está bien?», preguntó, mirando al médico desde debajo de sus párpados pesados. «¿Está bien? Por favor, dime que está bien». «Oh, no te preocupes. Tu hijo está bien», dijo el médico en voz baja. «Ahora está con su abuela, así que no hay nada de qué preocuparse. Pero tú». El doctor esperó un momento, revisando algunos papeles, luego miró rápidamente a Lorena y suspiró. «En general, la situación contigo es extremadamente complicada», comenzó en un tono tranquilo y triste. «Cuando te trajeron aquí, estabas en otro mundo y, en términos científicos, sobreviviste a una muerte clínica. Afortunadamente, logramos sacarte de allí, pero tuvimos que reconstruir tu columna vertebral pieza por pieza, como un juego de construcción». Lorena agarró el brazo del doctor y clavó sus ojos en su rostro serio. «¿Entonces podré caminar o no?», interrumpió impacientemente al doctor. «¿Podré ponerme de pie?». El doctor se secó la cara con su vendaje y cerró los ojos con fuerza. «Teóricamente, sí», confirmó después de una pausa. «Pero es muy difícil decir cuándo sucederá. No soy adivino. Sabes, primero necesitas un curso de rehabilitación, masajes, ejercicios y mucho más. Pero mientras tanto, tendrás que aceptarlo y luchar muy duro y por mucho tiempo. Aquí tienes tu vehículo para los próximos años». Asintió con la cabeza hacia la silla de ruedas que estaba junto a la puerta y se alejó rápidamente. Cuando la puerta se cerró tras él, Lorena se tapó la cara con la manta y lloró. No hace mucho, no podría haberse imaginado que se encontraría en una situación similar. Y ahora ni siquiera podía levantarse e ir a la ventana para tomar un poco de aire fresco. Lo único que la mantenía de no desesperarse por completo era el pensamiento de que su hijo estaba bien. Así, comenzaron para Lorena los días difíciles, casi insoportables, de su nueva vida. Después de pasar casi 2 meses en el hospital, regresó a casa, donde su suegra, Sofía, comenzó a cuidarla. Era una mujer baja, encorvada, que parecía un poco mayor de sus 60 años. 10 años de soledad tras la muerte de su esposo habían dejado una marca de tristeza y dolor en su rostro. Sofía nunca miraba a Lorena a los ojos y rara vez le hablaba, prefiriendo hacer todo en silencio.
La chica sentía como si su presencia en la casa deprimiera a su suegra y pidió que le contrataran a una enfermera, pero Normando se negó rotundamente. Vamos, desestimó. Mamá te cuidará ella misma. Le caes bien. Simplemente no lo demuestra. Pero Lorena no lo sentía así. Su suegra se volvía más sombría cada día. Intentaba hacer todo para su nuera en silla de ruedas lo más rápido posible y alejarse lo antes posible. A veces, acostada en su cama, Lorena oía a su suegra discutiendo sobre ella y su hijo. Y estas discusiones le cortaban los oídos como cuchillas afiladas. Sofía instaba a Normando a divorciarse de Lorena, a quitarle a su hijo y olvidar todo lo que había pasado. Decía que pensaría en qué hacer, aunque no necesitaba una esposa en silla de ruedas. Pero su conciencia no le permitía echar a una mujer enferma de la casa. La chica lloraba en su habitación, dándose cuenta de que en esta condición, su esposo no la necesitaba. Pero tenía que soportar todas las humillaciones, al menos por el bien de su hijo, a quien amaba mucho. Y un día, Lorena escuchó una conversación muy extraña. Sofía estaba hablando por teléfono mientras estaba de pie afuera de la puerta. Lorena luchó por llegar a su silla de ruedas, se acercó y escuchó. Sí, correcto. Necesito algo así para que no quede rastro. Pregunta a Sofía por algo como una pastilla para dormir. No te preocupes por el dinero. Te lo pagaré. Bueno, está bien, genial. Necesito solo un poco para ella. Quiero decir, para una persona. No, no es asunto tuyo y no te importa para quién es. De acuerdo, nos vemos esta noche y discutiremos todo. Su suegra sonrió con malicia y Lorena esperó un poco más antes de volver a la cama. La conversación que había escuchado la inquietó. Obviamente, la conversación era sobre Lorena. Pero, ¿qué estaba tramando Sofía? Tratando de resolver este enigma, la chica no durmió en toda la noche. Y al día siguiente, todo se aclaró por sí solo por la mañana, cuando Normando se fue a trabajar. Sofía entró en la habitación de Lorena. Estaba inusualmente alegre y amistosa. Ayudó a Lorena a subirse a la silla de ruedas y preguntó, ¿tomamos un poco de té? Hice un pastel de manzana y creo que está bastante bueno, le sugirió a Lorena. La cocina realmente olía deliciosamente a pastelería. Lorena asintió con una sonrisa, sin dar ninguna señal, y su suegra empujó la silla fuera de la habitación. Una vez en la cocina, Sofía comenzó a servir el té y lo hizo durante mucho tiempo y ruidosamente, como si estuviera distrayendo su atención de algo importante. Cuando la taza de té estuvo frente a Lorena, la chica entrecerró los ojos y picoteó el pastel caliente con su tenedor. ¿Por qué no estás bebiendo?, preguntó su suegra con cautela. Es un té delicioso. Una amiga lo compró en la India. Lorena suspiró comprensivamente y entrecerró los ojos. No tengo ninguna duda sobre su sabor increíble. Es solo que está muy caliente, mintió sin pestañear. Deja que se enfríe un poco. Sofía cambió de expresión y quiso decir algo. Pero en ese momento, sonó su teléfono. Cuando se levantó para contestarlo, Lorena cambió las tazas y finalmente sorbió su té. Lorena esperó sin aliento a que su suegra llevara la taza a sus labios sin sospechar nada. Sofía tomó un sorbo y hizo una mueca. Tan pronto como puso la taza de té en el plato, se llevó las manos al cuello y comenzó a temblar, con los ojos saliéndosele de las órbitas. Lorena se asustó de verdad, se acercó a ella y gritó, ¿por qué querías envenenarme?, gritó, evitando que su suegra se desmayara. ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? El rostro de Sofía se puso tan rojo como un tomate y miró a su nuera con una expresión de temor. Lorena no pudo sacarle una respuesta y llamó a una ambulancia. Cuando llegaron los paramédicos, Lorena les contó todo. La chica hizo sus maletas, tomó al pequeño Patrick de su cuna y dejó una nota breve para Normando. Ya no había nada que mantuviera a Lorena en esa casa, y cuidadosamente bajó su silla de ruedas por la rampa y se dirigió a la estación de tren. Lorena quería regresar a su hogar, a su ciudad natal, donde la esperaba desde hacía mucho tiempo la casa modesta pero aún cómoda de sus padres. De vuelta en el pueblo, Lorena le contó su historia a la tía Gabriela, y al escuchar todo, sus tías agitaron las manos. Luego, una de ellas tomó al hijo de su sobrina en brazos y comenzó a balancearlo suavemente, tarareando una canción de cuna.
Y yo te estaba esperando, le dijo a Lorena cuando el niño se durmió. Pensé que estabas tan enojada conmigo que ya no querías verme más. Lorena sacudió la cabeza y de repente recordó a su primo. ¿Dónde está Nico?, preguntó, mirando ansiosamente a su tía. ¿Se ha mudado a otro lugar? La tía Gabriela se mordió el labio y se volvió sombría. Murió, dijo en voz baja. Hace 40 días, contrajo neumonía y no lo superó. Eso es todo. Su tía continuó cantando la canción de cuna, que sonaba más como un lamento silencioso. Lorena se echó el chal que se le había caído sobre los hombros y la abrazó suavemente, apoyando su mejilla contra ella. No tenemos suerte, murmuró la tía Gabriela, mirando al pequeño Patrick. Tal vez él tenga suerte. ¿Crees que tendrá felicidad en la vida? Lorena no supo qué responder y solo asintió en silencio. También deseaba que su hijo fuera mucho más feliz que ella y decidió que haría todo lo posible para que así fuera. Después de que pasaron el otoño y el invierno, la primavera regresó a su tierra natal. Y para ese momento, Lorena se había recuperado un poco de su calvario y, lo más importante, había aprendido a ponerse de pie de nuevo. Caminando con muletas, a veces iba a la vieja caseta de su padre y se sentaba en el porche inclinado, esperando a su vieja amiga, Maggie, la osa. Pero por alguna razón, ella no venía. Cuando se iba, Lorena solía dejar unos cuantos terrones de azúcar para ella, y cada vez eran tomados por ratones y hormigas. Pero aún no había rastro de la osa. Tal vez se había ido hace mucho tiempo, nunca habiendo esperado a la chica. A veces, cuando Lorena estaba sola, pensaba en Normando y su madre. Después del divorcio, no había vuelto a ver a su exesposo. Él no apareció, prefiriendo enviar dinero en silencio para su hijo. Sabía muy poco sobre el destino de su suegra. Normando le había dicho por teléfono que Sofía había sufrido un derrame cerebral y parálisis como resultado del envenenamiento, y que ahora también estaba confinada a una silla de ruedas. Cuando recobró la conciencia, confesó que había intentado envenenar a su nuera y quería pedirle perdón. Pero para entonces, Lorena ya estaba muy lejos. Un día, durante una visita a la caseta, Lorena se sorprendió al encontrar su puerta completamente abierta. Alrededor de la caseta, la chica se quedó congelada de asombro al ver que un joven desconocido se estaba lavando la cabeza en un lavabo en el césped. «Me asustaste», dijo en voz alta, volviéndose hacia el desconocido. «¿Qué haces aquí?» El extraño se enjuagó la cabeza con agua limpia, dejó caer el cucharón en el lavabo y miró a Lorena con una sonrisa. «¿Estoy tan loco?», preguntó, envolviéndose en una toalla. «En realidad, lo siento. Nunca esperé que alguien apareciera aquí». El hombre se secó con una toalla, luego se puso la chaqueta sobre los hombros y se acercó a Lorena. «Bueno, entonces déjame presentarme. Carlos, ese es mi nombre», dijo, extendiéndole la mano. «¿Y tú?». Lorena se presentó, y Carlos la observó atentamente. «¿Y por qué estás en muletas?», preguntó. Lorena le contó sobre lo que había estado pasando. El chico la escuchó muy atentamente. Luego caminó en círculos y estiró los largos dedos de sus manos. «¿Te importaría si echo un vistazo a tu espalda?», preguntó, frotándose la cara sin afeitar. «Tal vez pueda ayudarte de alguna manera». «¿Quién sabe?». Lorena, sin saber si estar sorprendida o enfadada, se quitó el abrigo con desgana, luego se levantó un poco la camiseta y se mostró tímida. Sin embargo, Carlos, que no parecía estar avergonzado en absoluto, se acercó a ella y comenzó a examinar su espalda. «Tu columna no parece una columna, sino más bien una tabla recta. No debería ser así». Sonrió, moviendo sus dedos de una vértebra a otra. ¿En qué estaban pensando los médicos? «Está bien. Lo arreglaremos ahora». Presionó suavemente en una vértebra, luego en otra, y lo hizo a lo largo de toda su espalda, desde el cuello hasta la parte baja. Al escuchar un crujido, Lorena gritó. Pero para entonces, Carlos había terminado y le había vuelto a bajar la camiseta. «Intenta inclinarte hacia adelante y hacia atrás», pidió, observando cada movimiento de la chica, pero despacio y con cuidado. «Sin prisas». Lorena se inclinó suavemente hacia adelante, luego hacia atrás, y se sorprendió al descubrir que los movimientos eran inusualmente fáciles. Carlos, al ver que sus esfuerzos no habían sido en vano,
sonrió con satisfacción. Ahora intenta dar un paso sin las muletas, pidió de nuevo, retrocediendo unos pasos. Con cuidado, Lorena tiró sus muletas al césped y movió su pierna derecha hacia adelante. Después de dar unos pasos, se tambaleó y casi se cayó. Pero Carlos la recogió de inmediato y la llevó a un banco. Bueno, es demasiado pronto para hablar de caminar sin muletas, dijo, mientras se sentaba junto a Lorena. Creo que mejorará en una semana más o menos. Lorena lo miró con asombro y tragó el nudo en su garganta. ¿Quién eres?, preguntó con dificultad. ¿Cómo sabes todo esto? Soy solo un guardabosques común. Vine aquí desde el pueblo vecino, dijo con calma, respirando el fragante aire de pino. Y sobre tu pregunta, mi abuelo era un buen quiropráctico. Todo el pueblo solía ir a él. Me enseñó algunas cosas. El abuelo se fue hace 5 años y su conocimiento todavía ayuda a la gente. Carlos miró a Lorena mientras ella se sonrojaba avergonzada. ¿Entonces podré caminar?, preguntó, mirando sus piernas sin las muletas. Por supuesto que sí. No hay otra opción, exclamó el chico, dándole una palmada en el hombro a Lorena. Mi abuelo ayudó a personas en condiciones incluso peores. Lorena, alentada por la buena noticia de que podría volver a caminar, se levantó lentamente, fue a buscar sus muletas y caminó de regreso. Ahí estás, caminando. ¿Y tenías miedo?, dijo Carlos con una sonrisa. Se levantó, abrochó su chaqueta y miró hacia la espesura. Bueno, tengo que irme al trabajo, dijo, extendiendo su mano hacia Lorena. Fue un placer conocerte. Ven a mi casa si necesitas algo. Haré un poco de té. Lorena, estrechando su mano, asintió y sonrió. Seguro que pasaré por ahí, respondió. Carlos ya se había dado la vuelta y estaba a punto de irse cuando, de repente, en algún lugar cercano, se escuchó un crujido ensordecedor en los arbustos, y Maggie salió al césped junto con 2 pequeños cachorros. Cuando Maggie vio a Lorena y a su compañero, giró su enorme cabeza hacia ellos y olfateó el aire ruidosamente, luego siguió su camino y se alejó, llevándose a sus crías con ella. Dios mío, casi me da un infarto, exhaló Carlos mientras el oso desaparecía de la vista. Me pregunto por qué no nos hizo daño. Lorena miró con nostalgia hacia Maggie y sacudió la cabeza. Ella y yo somos amigas, dijo, volviéndose hacia Carlos. Es una larga historia. Te la contaré algún día con un té. Carlos sonrió en silencio, se echó su mochila al hombro y se adentró en la espesura. Antes de desaparecer en el bosque, se volvió y saludó a Lorena. La chica le devolvió el saludo y caminó lentamente en la dirección opuesta, hacia su casa. Estaba ansiosa por contarle a la tía Gabriela cómo el extraño, el guardabosques Carlos, le había devuelto la capacidad de caminar. Y también tenía muchas ganas de volver a ver a Carlos y contarle la historia de su encuentro con Maggie, la osa. Pensando en todo esto, Lorena caminó tranquilamente entre los enormes pinos y abetos, apoyándose apenas en sus muletas. Ahora no tenía duda de que pronto ya no las necesitaría. Su tiempo había pasado. Y para Lorena, era el momento de algo nuevo y maravilloso.